La vida, eje articulador de la reforma a la salud, editorial de esta semana. Los centros de atención laboral ayudan a la formalización. En Bucaramanga se llevó a cabo el foro La Reforma Laboral, Trabajo por el Cambio. Una historia de lucha y resiliencia en el Castillo, Meta. Yo soy Ferney Darío Jaramillo. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Juan Pablo González. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de Adida y al sistema informativo de Sintra Unicol producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su Agencia de Información Laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de Adida, en el sistema informativo de Sintra Unicol y en la página web de la Agencia de Información Laboral, que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 27 de mayo del año 2023. En esta edición hablamos de la reforma a la salud y formalización laboral en los 5 sectores priorizados. También tenemos una nota sobre un foro en Bucaramanga en el que se habló de la reforma laboral y un perfil de un líder sindical del Meta. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es la editorial. La editorial. En esta emisión de AIL Radio, Hiller Hernández, director general de la Escuela Nacional Sindical, nos brindará una visión crítica y fundamentada sobre el funcionamiento del sistema de salud en nuestro país, analizando de cerca la Ley 100 de 1993 y la propuesta de reforma en curso. Nos hablará también de la importancia de pensar el sistema de salud más allá de la simple cobertura, haciendo énfasis en el acceso efectivo al sistema de salud y a la atención adecuada de las necesidades de salud de los colombianos y colombianas. La Ley 100 de 1993 estableció en su momento y hasta ahora los criterios fundamentales del funcionamiento del sistema de seguridad social integral, entendido como la integración del Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Nacional de Salud, ambos hoy día en proceso de reforma gracias a las propuestas presentadas por el Gobierno del Cambio. En lo relacionado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crearon las EPS, entidades promotoras en salud, con unas funciones específicas: afiliación de los usuarios, administración de la prestación de los servicios de las IPS y suministrar a cualquier persona afiliada el plan obligatorio de salud, que desde 2017 fue reemplazado por un Sistema General de Beneficios en Salud derivado de la Ley 1751 del 2015. En ese sentido, el servicio se divide entre la EPS y la IPS, Institución Prestadora de Servicios de Salud, esta última de carácter oficial, privada, mixta o comunitaria y encargada del sistema de atención y prevención, y la EPS, dedicada a la administración de los recursos derivados de la afiliación de los colombianos al sistema y de los recursos que por UPC, Unidad de Pago por Capitación, el Estado les consigna. Este sistema se generó con el propósito de aumentar la cobertura en salud, que para 1993 era del 24% de la población. Hoy ha alcanzado un 98,81%. Sin embargo, esta cifra debe verse con sumo cuidado, pues nos dice cuántas personas están afiliadas al sistema, pero no efectivamente cuántos reciben de manera adecuada los servicios en salud que han solicitado. En esa línea, es necesario analizar que desde el 2012 hasta el 2022 se han presentado en Colombia 1.587.226 acciones de tutela que buscaban la defensa del derecho a la salud. Es decir, que en promedio se presentaron 144.293 tutelas a la salud en el año, un promedio de 12.024 por mes. Podemos entonces hacer un análisis, y es que no es lo mismo cobertura a afiliación.
sino que debe verse en términos de acceso efectivo al sistema y resolución adecuada de las necesidades que alrededor de la prevención, la atención y preservación de la salud se presentan. Partiendo de este análisis, puede decirse que el sistema ha cumplido con la afiliación, pero se ha rajado vehementemente con la atención y especialmente con la prevención, sin contar que en múltiples ocasiones se ha demostrado que los recursos girados a las EPS para la atención en la salud al país han sido utilizados para otros fines y se han buscado estrategias más dirigidas a garantizar la utilidad financiera de las EPS que a garantizar el acceso al derecho a la salud por parte de los usuarios. Es por ello que hoy en día necesitamos plantearnos una reforma estructural al sistema de salud, máxime teniendo en cuenta que el modelo de desarrollo propuesto por el gobierno de Gustavo Petro pone en el centro del mismo a la vida como elemento articulador de todas las acciones en el país. En esa línea, el Gobierno Nacional presentó el 13 de febrero del presente año el proyecto de reforma a la salud, el cual no ha dejado de ser polémico, pero tampoco necesario. El texto de la reforma plantea, en principio, un sistema de atención en salud que se integra con las demás instituciones del Estado a fin de intervenir de manera efectiva los diferentes condicionantes para la salud en el país. Esto se haría desde la Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes de Salud, con el apoyo de los datos consolidados aportados por el Instituto Nacional de Salud. Esto de plano permitirá una visión integral y territorial de los procesos de prevención, atención y preservación de la salud y, por qué no, de la vida en el país. Esta figura derivará en las respectivas comisiones departamentales, municipales y distritales en determinantes de salud, lo que daría una articulación nacional en escala para la alimentación de un sistema público único integrado de información en salud y permitiría, si todo se coordina de manera efectiva, la planeación de políticas públicas orientadas a una atención en salud con enfoque territorial, diverso y garante de derecho. Del mismo modo, se busca un sistema más participativo al integrar a representantes de diferentes sectores sociales al Consejo Nacional de Salud y también a los diferentes organismos que se encargan de la dirección y administración de las políticas públicas en salud en los diferentes territorios. En cuanto a la administración de los recursos, se establece el Fondo Único en Salud, el cual recibirá todos los aportes que se hacen para el sistema y estará a cargo del ADRES, que realizará los respectivos giros a las entidades territoriales para la administración de los recursos al sistema y realizará los pagos a los prestadores del servicio. Esto representa un avance a cuanto a los mecanismos actuales, en tanto que será el Estado el que administrará el recurso, evitando la intermediación que hoy día hacen las EPS, lo que no significa que éstas desaparezcan, sino que se transformarán en auditoras del sistema, en prestadoras del servicio a través de su infraestructura hospitalaria o en CAPRIS, Centros de Atención Primaria en Salud. El proyecto de reforma tiene a su vez un enfoque territorial, que permita al sistema llegar a los lugares más apartados del territorio nacional. La creación de más de 2.500 centros de atención primaria integral resolutiva en salud, CAPRIS, los cuales atenderán un máximo de 25.000 personas, permitirá territorializar la atención y brindar con un perfil epidemiológico determinado un servicio preventivo de atención y mantenimiento más acorde a las necesidades y particularidades de los diversos contextos en el país. Asimismo, la creación de las redes integrales e integradas de servicios en salud permitirá que los servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación sean administrados acorde con la sectorización realizada por los CAPRIS, a través de una integración general que permita, en caso de que un paciente no cuente con el servicio requerido en su territorio, ser trasladado, remitido con eficiencia a uno por fuera de este. Ello entonces generará un proceso de articulación entre las redes que potenciará ya no solo la cobertura por afiliación, sino la atención efectiva de los pacientes en el sistema. La reforma enfatiza en la necesidad de un modelo de atención que considere las condiciones determinantes de la salud en los diferentes territorios y que partan no de un enfoque paliativo atencional, sino de uno preventivo, atencional, paliativo, es decir, que se dirijan los mayores esfuerzos a la prevención de la enfermedad a través de la incidencia integral en las condicionantes de salud, la atención preventiva y la promoción efectiva de la salud. De allí a la atención efectiva,
a través de los CAPIRS y las redes integrales e integradas de atención en salud, y en los casos que así se requiera, la atención paliativa, brindando calidad de vida a quienes por diversos motivos no pudieron restablecer sus condiciones óptimas de salud. Otro elemento presente en la reforma es la dignificación del trabajo del personal de la salud, el cual deberá tener un contrato laboral formal, no tercerizado, lo que brindará mayor estabilidad y tranquilidad, máxime teniendo en cuenta que de los 2.490 pactos sindicales a la fecha, 2.322 son en el sector salud, lo que impide el adecuado ejercicio por parte de este personal de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, y por tanto inhibe la defensa general de sus derechos laborales. Si bien la reforma a la salud tiene elementos polémicos, estos son a la vez necesarios en un país con una tradición de venta del derecho y no de garantía del mismo, donde no existen pacientes, sino clientes, usuarios o beneficiarios, y donde el acceso a la salud está mediado por criterios de rentabilidad financiera y no de mantenimiento de las condiciones de la vida bajo criterios de bienestar, desarrollo integral y dignidad del ser humano. Es posible que en su tránsito por la Cámara y el Senado el texto sufra modificaciones. Sin embargo, es necesario mantener el espíritu de la misma, permitiendo a todos los colombianos y colombianas el acceso a un sistema de salud participativo, humano, preventivo, digno y efectivo. El cambio está en marcha. La aprobación de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el 23 de mayo pasado, aunque no exenta de polémicas y pequeñas modificaciones, muestra un paso hacia adelante en la búsqueda de un sistema de salud más humano y eficiente. La inclusión de un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, centrado en las personas, las familias y las comunidades, así como la garantía de la autonomía profesional médica, son avances significativos que buscan mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud en nuestro país. Aún quedan 3 debates que la reforma a la salud debe afrontar para su aprobación final, uno en la plenaria de la Cámara, otro en la Comisión Séptima del Senado y el último en plenaria del Senado. En AIL Radio. Derechos laborales. Esta semana se realizó en Bogotá un encuentro para hablar de la formalización laboral en los 5 sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral PAL. Al evento fueron invitados trabajadores y trabajadoras de puertos, mineroenergéticos, caña de azúcar, palma de aceite y flores, sectores incluidos en el Plan de Acción Laboral, firmado en el año 2011 por los gobiernos de Obama y Santos, para que se pudiera dar la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. La idea del evento fue profundizar sobre los conceptos de tercerización, intermediación y formalización. De la misma manera, se realizaron talleres en los cuales los participantes analizaron los mecanismos que utilizan las empresas de sus sectores para deslaborizar a sus trabajadores. El fin último del proceso es lograr acuerdos de formalización entre las organizaciones sindicales y las empresas de los sectores, pues se entiende que las y los trabajadores que tienen contratos directos gozan de mejores condiciones laborales que quienes están tercerizados o intermediados. El encuentro fue conducido por la abogada Marely Celi, quien actúa como consultora del proyecto de los centros de atención laboral que ejecuta la Escuela Nacional Sindical. Con ella conversamos sobre los términos de tercerización e intermediación. Esto fue lo que nos dijo. Lo primero que hay que decir es que tercerización e intermediación hacen parte de un mismo género que corresponde a los procesos de deslaboralización. Es decir, la política en virtud de la cual los empleadores y los empresarios, sobre todo, realizan acciones que tienen por objeto limitar el ejercicio de la vinculación directa, acabar con la contratación directa como un mecanismo que en muchas oportunidades resulta o está anclado con el hecho de disminuir la capacidad política de las organizaciones sindicales. En el caso particular de la tercerización, o para hablar o referirnos de la tercerización, encontramos 2 elementos que son particularmente importantes. Uno, la decisión política, administrativa y financiera de la empresa de externalizar, de sacar uno de sus procesos productivos que antes los realizaba, pero que ahora, con ocasión de darse cuenta que hay otra persona, otra entidad que puede hacerlo mucho mejor, decide efectivamente externalizarlo. Entonces, el primer elemento de la tercerización será la externalización. Y el segundo, que está contemplado en el artículo 34 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo y que corresponde al contratista independiente. Es decir, para que exista tercerización tiene que haber un proceso que ha sido externalizado y segundo,
una persona que puede ser natural, que puede ser jurídica, un tercero allí que va a hacer las veces de contratista independiente porque tiene capacidad y autonomía técnica, administrativa, financiera, productiva y que por lo tanto puede responder laboralmente por esas obligaciones laborales que se desarrollan en el marco de esa relación. En el caso específico de la intermediación, que nosotros le vamos a encontrar esa acepción en nuestro Código Sustantivo del Trabajo en 3 momentos, para hablar del simple intermediario, para hablar de las agencias de colocación de servicios y para hablar del tema que nos interesa, que es la intermediación como envío de trabajadores en misión. En esta figura ocurre lo siguiente: primero estamos ante una empresa de servicios temporales que es la única que en Colombia tiene la posibilidad de permitir realizar acciones de intermediación entendida como el envío de trabajadores en misión. Y solamente, de acuerdo con el artículo 77 y artículo 78 de la ley 50 del 90, solamente para actividades accidentales, ocasionales o transitorias, para cubrir licencias o para picos de producción o de ventas cuando no son planeados. En este sentido, la intermediación está absolutamente regulada y además regulada en términos de tiempos, de momentos, de la naturaleza de la entidad con la que se contrata y, por supuesto, de la vigilancia que ejerce el Ministerio del Trabajo. También conversamos con las y los trabajadores de algunos de los sectores priorizados sobre la tercerización en sus empresas o sectores. Vamos a comenzar escuchando a Álvaro Hernández de la Unión Portuaria de Barrancabermeja. Esto fue lo que nos dijo el dirigente sindical. En la empresa Sociedad Portuaria Impala Terminals Barrancabermeja, que presta servicios portuarios a través del puerto multimodal que está construido a orillas del río Magdalena, se da la intermediación y tercerización en labores, por ejemplo, de tercerización que no son misionales, como inspección de vehículos, labores de oficios varios, vigilancia y labores de adecuaciones locativas. Y la intermediación se va a través de una empresa de servicios temporales, la que le suministra personal que hace labores administrativas, operativas y de mantenimiento. Los afecta sustancialmente, puesto que estos trabajadores que están contratados a través de la intermediación y de la tercerización obtienen unos salarios menores a los que tienen los trabajadores directos. Además, no cuentan con estabilidad laboral y no pueden ejercer su derecho a la libre asociación. Por su parte, Nancy Casas de Sintrainagro nos habla de las dificultades que tienen sus compañeros y compañeras en el sector de las flores por el hecho de estar tercerizados o intermediados. Esta es la manera en que los afecta. Bueno, esto afecta a los trabajadores y a las trabajadoras de las flores porque, uno, no se pueden organizar. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la sindicalización en el sector de las flores. La mayoría está contratada. Dos, no tienen una estabilidad laboral, porque un mes los tienen acá, otro mes en otra empresa, entonces no tienen una estabilidad laboral. Y tres, pues no pueden acceder, digamos, a un crédito en un banco para conseguir, digamos, su casa. No pueden, porque no tienen una estabilidad laboral. Germán Mantilla de Sintraelecol, sindicato que hace presencia en el sector eléctrico, también nos dice cuáles son las afectaciones que tienen los trabajadores. Afecta a los trabajadores en la política de poder las empresas tercerizar y quitarle la fuerza laboral a los trabajadores para poder exigir sus derechos. Es decir, al final no interesa cuánto le cueste la tercerización o la intermediación a las empresas del sector eléctrico colombiano, porque en este caso lo único que interesa es que el sistema pueda mantener a los trabajadores callados y de una u otra forma poder que no tengan la representación o el poder sindical de los trabajadores, que es la lucha constante en la reivindicación de sus derechos laborales y de sus convenciones colectivas. Finalmente, Raúl Patiño de Sintraproaceites nos cuenta cómo se ven afectados los trabajadores del sector de la palma de aceite. Los trabajadores del sector palmicultor en Colombia son afectados claramente de una forma directa al estar trabajando de forma tercerizada e intermediada. Eso hace que los trabajadores no tengan los beneficios que gozan los trabajadores que tienen contrato a término indefinido. Eso sin contar de pronto en los temas financieros en los cuales los trabajadores no tienen acceso a los préstamos en las entidades bancarias debido a que la clase de contratación que tienen no les da las garantías a estas entidades financieras para poderles desembolsar los préstamos a estos trabajadores, viéndose en la obligación
de tener que buscar préstamos a terceros, gota a gotas, y verse sumergidos cada vez, afectando la economía de sus bolsillos. Por último, le pedimos a Marely Celi que nos definiera la formalización laboral. Aquí la abogada nos cuenta qué es y cómo beneficiaría a los trabajadores y empresarios. La formalización laboral es, primero, tendría que decir que es el camino a través del cual vamos a lograr la justicia social, vamos a lograr el trabajo decente y digno. La formalización laboral es una apuesta de carácter política, económica, que va a permitir que las empresas puedan caminar hacia mejores condiciones de productividad si logran, por supuesto, la promoción y el reconocimiento de derechos laborales. Así que la formalización laboral es una toma de decisión político-administrativa de una empresa que tiene por objeto cambiar ese modelo que ha sido de deslaboralización por uno en el que contrata directamente a sus trabajadores y sus trabajadoras, con una ventaja gigantesca, y es que va a tener la posibilidad de hacer ejercicios de subordinación continuada, directa, que le va a permitir mejorar sus procesos, mejorar la capacidad de sus procesos, mejorar la capacidad de sus productos y, por supuesto, mejorar la productividad. En la próxima edición de AILTV tendremos una entrevista completa con Marely Celi donde hablaremos en profundidad sobre la formalización, la intermediación y la tercerización en los 5 sectores priorizados. También nos contará más detalles de lo que se está haciendo para lograr que más trabajadores y trabajadoras tengan contratos directos para que mejoren la calidad de vida de ellos y de sus familias. Los Centros de Atención Laboral son un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos USDOL y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con ello se busca brindar asesoría jurídica y psicosocial a las y los trabajadores de los 5 sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos: puertos, minería, caña de azúcar, flores y palma de aceite. En AIL Radio. Variedades. La ponencia de la reforma laboral fue radicada ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El documento, de 82 artículos, está listo para su primer debate en el Congreso, y la Universidad Industrial de Santander, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y trabajadores y trabajadoras se dieron cita en Bucaramanga para socializar la reforma a través del foro Reforma Laboral por el Cambio. El profesor universitario Diego López, quien hace parte de la Corporación Justicia y Libertad y fue uno de los organizadores de este evento, nos contó sobre la importancia y finalidad del foro La Reforma Laboral Trabajo por el Cambio. La importancia de este evento creo que radica principalmente en dar la posibilidad a la universidad pública, pero también a diversos actores sociales, de entrar en el debate de la reforma laboral, en conocer las perspectivas que más le favorecen en relación con la reivindicación y recuperación de derechos que pretende desarrollarse a través de la reforma laboral. Nuestro objetivo principal era permitir la generación de un foro en el que se discutieran precisamente los elementos más importantes en términos de avances y materialización de los derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, que vemos reflejados, por supuesto, en la totalidad del articulado que se propone por parte de la reforma laboral que coordina la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal. Creo que efectivamente una de las conclusiones que hemos sacado desde estos espacios es la necesidad de continuar haciendo pedagogía con los trabajadores y las trabajadoras, no solamente formales, sino también informales. De este evento, en coordinación entre todas las organizaciones sociales, la Universidad Industrial de Santander, se va a recopilar las ponencias, las intervenciones, las inquietudes, las preguntas que se han logrado rescatar de este espacio de reflexión académica en el que participamos, y esperamos allegar estas consideraciones al Congreso de la República para que sean tenidas en cuenta en el marco de este debate que va a iniciar alrededor de la reforma laboral. Existen muchos mitos alrededor de la reforma laboral. Uno de ellos es sobre la contratación. Algunos detractores de la reforma laboral han difundido que esta propuesta acabaría con los contratos a término fijo y con los de obra labor. La representante María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente de la reforma laboral y quien participó en este evento, nos explicó sobre las formas de contratación que se propone en la reforma laboral y de la regulación del contrato a término fijo. En la reforma laboral no eliminamos el contrato obra-labor ni el contrato a término fijo, porque entendemos que la economía y los distintos sectores tienen unas necesidades específicas.
En este caso lo que nosotros sí queremos es que la regla general sea el contrato a término indefinido porque cubre todos los derechos y prestaciones sociales, cubre toda la seguridad social, entre otras. Sin embargo, en el contrato a término fijo ponemos una limitante clara y es que no se puede abusar del contrato a término fijo para de alguna manera eludir las responsabilidades con los trabajadores y trabajadoras y así precarizarlos. Hay trabajadores y trabajadoras que duran con un contrato a término fijo 20, 30 años. Eso no lo podemos permitir. Así que le hemos puesto un término al contrato a término fijo y es de 3 años. En el primer texto radicado por el gobierno era de 2 años. En la ponencia que vamos a llevar a primer debate es de 3 años. Es decir, que si usted es un trabajador o trabajadora con un contrato a término fijo y llega a 3 años, es decir, se lo han renovado varias veces hasta 3 años, usted tiene derecho a que ese contrato se vuelva a término indefinido. Los más jóvenes están presentes en la reforma laboral y es a través de los contratos de aprendizaje. La ley hasta ahora establece que el contrato de aprendizaje se creó para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de formación teórico-prácticas en las empresas. En contraprestación, los jóvenes reciben un apoyo de sostenimiento mensual, el cual puede ser un salario mínimo o incluso menor a esa cantidad. La reforma hace ajustes a esta modalidad para que de llegar a ser aprobada, los aprendices cuenten con un contrato a término fijo que les brinde todas las garantías, como el pago de la seguridad social. Bueno, esta reforma está pensada particularmente en jóvenes porque buscamos formalizar por lo menos a 200.000 estudiantes, aprendices del SENA. Necesitamos devolverle la laboralidad al contrato de aprendizaje por varias razones. El primero y el más importante, la primera razón, es que necesitamos que ese contrato de aprendizaje sea contado como experiencia, como el primer trabajo de estos jóvenes y de estas jóvenes. Lo segundo, porque necesitamos que justamente con esa experiencia coticen prestaciones sociales, que empiecen a cotizar, porque ya le están aportando al sistema productivo del país. Lo tercero es que necesitamos que la monetización del SENA no sea más rentable y no sea más llamativa que contratar aprendices del SENA. Y lo último es que evidentemente lo único que tenemos que hacer en este término no solamente tiene que ver con la reforma laboral, sino que también tenemos que poner todo de nuestro trabajo para que el contrato de aprendizaje y los aprendices del SENA vayan realmente a lo que tienen que ir, a aprender. El senador de la República, Wilson Arias, también participó de este foro. Nos explicó que el propósito primordial de la reforma no es generar empleo. En reformas anteriores se ha precarizado a trabajadores y trabajadoras y no se ha generado empleo. Destaca que entre mejores condiciones laborales tengan trabajadores y trabajadoras, mejora la economía y se podrá generar empleo. Es la primera reforma laboral en mucho tiempo que quiere darle derecho a los trabajadores y por esa vía beneficiar el mundo del trabajo en todas sus partes, además, tanto de trabajadores como los capitalistas que podrían resultar inclusive beneficiados de este proceso. Y de otra parte porque la reforma laboral moderniza las relaciones laborales, tenemos relaciones casi que premodernas, a veces cuasi feudales en la zona rural, por ejemplo, con sometimiento de grupos poblacionales tan importantes como las mujeres trabajadoras del hogar, por ejemplo, para mencionar apenas uno. Y al propio tiempo, esa modernización se complementa muy bien con los propósitos de reindustrialización y reagrarización del país. No es posible que la economía en su conjunto prospere en este marco de asimetrías, no solamente de poderes en el mundo del trabajo, muy poderosos unos, muy débiles los otros, sino también de falta de ingreso. Está comprobado que si los trabajadores no tienen mayor ingreso, la propia economía se deprime. No hay capacidad de compra de la población. Una de las formas más importantes de redistribución del ingreso, una que no solamente, pero la más importante, es la que se hace por la vía laboral y salarial. Con mucha frecuencia a una reforma laboral no la sucede, por ejemplo, el crecimiento económico, pero tampoco al crecimiento económico no siempre le sucede la ampliación del número de puestos de trabajo. No hay relación. Por ejemplo, a veces una reforma laboral da en que crezca mucho la economía, pero en el sector financiero. ¿Por qué? Porque crecieron los bolsillos de Sarmiento Angulo, de Gilinski, de Julio Mario Santo Domingo. No porque se produzca empleo.
No es verdad que siempre que crece el Producto Interno Bruto, crezca el empleo en Colombia. Y tampoco es verdad que siempre que hay una reforma laboral que deprime los salarios de la gente, aumenta el Producto Interno Bruto. Puede ser al contrario. Un pueblo con mayor capacidad de compra, un pueblo con ingreso disponible, es probable que produzca mayor demanda agregada, es decir, más capacidad de compra de la gente. Ahora, insisto en algo que he estado explicando, porque creo que hay que tener honradez intelectual. No basta con incrementar los salarios de la gente para que aumenten las empresas tampoco, no. Hay otras medidas complementarias, esa es muy importante, pero también hay que proteger la producción nacional, porque si usted trae manufacturas producidas con trabajo esclavo en Vietnam, en el sudeste asiático y en China, pues entonces el empleo se le va para China, de modo que una política arancelaria también es buena. Y hoy, por ejemplo, a esta hora, si usted acepta que el Banco de la República aumente como está aumentando las tasas de interés, va a agravar el problema que hay mundial en materia de vivienda. En toda parte la construcción de vivienda está retrocediendo por 1000 razones, y si a eso en Colombia se le agrega un Banco de la República que aumenta las tasas de interés, va a marchitar, está deprimido en este momento la construcción de vivienda. Es decir, una política, quien lo iba a pensar, alguna gente no piensa que es así, de alza en las tasas de interés, deprime la industria, deprime el empleo, pero le llena los bolsillos a que no adivinen a quién. A Luis Carlos Sarmiento Angulo, para mencionar uno de ellos. A su vez, el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, nos explicó por qué con la reforma laboral ganan trabajadores y trabajadoras, pero también es beneficiosa para los empresarios. Bueno, con la reforma laboral ganan los trabajadores porque se les da unas garantías de estabilidad laboral, se les permite recuperar garantías laborales en materia de recargo nocturno, del pago de dominicales. Ganan los trabajadores porque los contratos a término fijo se terminan limitando, de tal manera con la población que trabaja siempre en funciones permanentes y misionales, pues van a tener la posibilidad de que tengan contratación de manera indefinida para que tengan estabilidad y posibilidad de proyección. En ese sentido, los trabajadores vinculados formalmente van a tener esas garantías, porque si los trabajadores ganan mejor, tienen certezas de ingresos, pues van a distribuir en la economía, y eso va a contribuir incluso a los otros trabajadores potenciales, porque sería reactivar la economía y que puedan otras personas vinculándose a dinámicas laborales formales. Bueno, con la reforma laboral también ganan los empresarios, pero si logramos también transformar la mentalidad de un sector de los empresarios que se ha quedado con el discurso uribista y neoliberal de que sus empresas prosperan si tienen a los trabajadores en precarias condiciones laborales. Es decir, si logramos que una base importante de empresarios entiendan que la dinámica económica se fortalece con la población teniendo buenos ingresos, ellos van a entender que eso va a redundar para que sus empresas puedan ser más productivas y tengan una base demandando sus servicios, demandando sus productos, y eso evidentemente le sirve a ellos y le sirve a todo el país. Así que lo que hay que superar es la lógica de que el empleo se aumenta cuando le quitan derecho a los trabajadores. Eso también van a ganar los empresarios, fortalecer la dinámica económica. La reforma laboral denominada Trabajo por el Cambio se construyó desde las mesas tripartitas con participación de las centrales sindicales, los gremios de la producción y el gobierno. Se recogieron cerca de 3.000 propuestas de 34 mesas realizadas en los diferentes territorios, iniciativas presentadas en los diálogos regionales vinculantes y analizadas en las subcomisiones de la reforma laboral. Ahora está haciendo su curso en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El Foro Reforma Laboral por el Cambio fue organizado por la Universidad Industrial de Santander y contó con el apoyo y participación de organizaciones como la Corporación Justicia y Libertad, ILAU, FESCOL, el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO y la Escuela Nacional Sindical. Cabe destacar las ponencias realizadas por los estudiantes del Semillero de Investigación de Estudios Sociales del Trabajo. En AIL Radio. Historias. David Martínez vive en el corregimiento de Medellín del Ariari, perteneciente al municipio del Castillo, en el departamento del Meta. Allí reside con su familia y sus nietos. Su historia, tan fuerte y resiliente como la de muchos colombianos, nos habla de un profundo amor y compromiso por la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social. El municipio del Castillo y sus corregimientos han cargado durante largo tiempo con el estigma de ser una república independiente o una zona roja, tal y como se menciona en el informe Pueblos Arrasados del Centro Nacional de Memoria Histórica, haciendo referencia peyorativa a la tendencia política del territorio.
Esta estigmatización política ha dejado como saldo familias desplazadas, personas desaparecidas o asesinadas y un tejido social completamente roto que dificulta el florecimiento de liderazgos políticos y sociales que guíen el devenir del territorio. Por suerte, aún existen líderes como David, quien nos explica qué representa para él llevar el título de ser sindicalista en el Castillo y cómo se puede construir país desde esta óptica. Para mí, que ser sindicalista es tener un pensamiento crítico, pero también a favor del explotado, digamos, del trabajador que le explotan su mano de obra no calificada. Y también ser sindicalista también es un riesgo. No, en un país como Colombia no es fácil hablar de ser una persona clasista, de ser una persona defensora de personas o del trabajador, porque por eso han habido muchos problemas, de hecho muchos asesinatos. Eso para mí significa, digamos, tener la capacidad, significa tener la capacidad también de enfrentarse uno a aquellas personas que de una u otra manera no comparten los ideales de uno o de los que somos sindicalizados. Digamos que el sindicalismo ayuda a construir país, eso es una cuestión, no es que sea una utopía, pero sí es un reto. Es un reto porque al sindicalismo lo han acribillado, lo han asesinado, lo han estigmatizado y lo han perseguido. Hoy que estamos en el nuevo gobierno, digamos el nuevo gobierno de cambio, tenemos una oportunidad de poder, si la levantábamos antes, si levantábamos la voz antes, hoy por hoy creo que al medio de todas las adversidades podemos tener más oportunidades de levantar la voz en el sindicalismo en Colombia y en América Latina. Pero todo eso depende de los liderazgos que se creen, porque los liderazgos no se decretan. Ser dirigente o ser líder se construye y se hace. Es de la mejor manera que nosotros podemos, bueno, también la formación política y educativa. Porque un dirigente sin formación política no es dirigente. Es como decir que un campesino sin tierra no es campesino. David Martínez ha cultivado el campo desde que era joven. En su trayectoria como líder social y sindicalista ha aprendido no solamente de los términos propios de la política y las leyes, sino que su experiencia le ha dado argumentos de sobra para contarnos cómo es la reforma agraria que él se sueña en medio del gobierno del cambio. Mire, nosotros como sector agropecuario y como desde la federación sí soñamos que haya garantías para la reforma agraria en este gobierno. De hecho está en el punto 1 de La Habana y uno de los puntos es precisamente la formalización de la propiedad. Y la formalización de la propiedad es la titulación de los predios del campesinado en Colombia, que son 7 millones de hectáreas de tierra que tiene que formalizarse para poder que el campesinado en Colombia tenga acceso a los proyectos productivos. Lo otro es la adquisición, porque una cosa es la adquisición y otra cosa es la formalización. Y la adquisición es que el gobierno me dé tierra, pero también con proyecto productivo, pero que me la titule también a mi nombre. Porque yo que saco con una tierra que el gobierno me dé, bueno, y depende de la vocación de la tierra. Porque si a mí me dan una tierra en las sabanas de Gaitán, que la unidad agrícola familiar es diferente a la unidad agrícola de Castillo, o la unidad agrícola es diferente de Gaitán, San Martín, a lejanías, porque las tierras son productivas acá. Allá son tierras áridas. Entonces, allá la unidad agrícola está entre 500 a 1000 hectáreas. Aquí una unidad agrícola es entre 10 a 15 hectáreas, máximo 20. Esa es la unidad agrícola en el Castillo, lo que llaman la UAC, ¿no? Entonces, pero nosotros sí creemos que la reforma agraria debe ser una tarea impajaritable, así sea en el gobierno de Petro o no sea, porque digamos, la demanda que hay por la tenencia de la propiedad inmensa en este país, porque hay familias enteras que no tienen tierra. Pero hay muy pocas familias con mucha tierra. Carranza antes de morir legalizó más de 1 millón de hectáreas de tierra en el departamento del Meta, digamos, conseguidas a sangre y juego. Y las consiguieron, digamos,
de una manera escalofriante, de una manera desplazando a la gente, amenazante. Llegaban y le ofrecían la compra de tierra y si usted no, hablaban con el dueño de la tierra y usted, si usted no me vende, negoció con la viuda. Y eso, digamos, porque aquí, digamos, en el Castillo no se dio tanto eso, porque es que Castillo es un municipio de pequeños minifundios. Aquí no hay latifundio. San Martín sí hay latifundios. Granada hay latifundios. Pero lo que es Lejanías, lo que es Vista Hermosa también, lo que es Mesetas, Uribe, son regiones de pequeños latifundios. Hoy aún todavía existen aquellos colonos que les contaba anteriormente, o existen los hijos de esos colonos, porque ya los veteranos, lo que llamamos nosotros los antiguos, los ancestros, los patriarcas, las matriarcas, ya no existen, porque se murieron de viejos, algunos otros los mataron. Entonces, digamos, para hablar de una reforma agraria, es cierto, el gobierno Fedegan le ofreció la venta de 3 millones de hectáreas de tierra, pero ¿en dónde están esas tierras? Hermano, ¿cómo consiguió Fedegan todas esas tierras? Si tienen títulos de propiedad, si están en zonas de alto riesgo, si están en zonas de amortiguamiento de los páramos de Sumapaz, Chingaza, que aquí sobre el tema de la cordillera. ¿Cómo fue la tenencia de esa tierra? ¿A quién se la compraron? O sea, todo eso el gobierno está revisando, así Fedegan le haya ofrecido la venta de 3 millones de hectáreas de tierra. ¿Y cuánto valen? Eso vale un mundo de dinero. De hecho, se han comprado tierras y de hecho le han entregado tierra al campesinado. No en la manera que nosotros queremos, ¿no? Porque eso es un problema bien complejo. Porque no todo el mundo quiere vender la tierra para después parcelarla. Y también hay que tener cuidado a quién se le va a dar tierra, porque puede ser que el gobierno le dé tierra a un campesino, pero resulta que llega alguien con el mochilado de dinero, como decimos nosotros, y le ofrece la compra por mayor valor que la tierra fue entregada. Y puede ser que también la venda. Entonces, para eso tienen que haber unas condiciones generadas o creadas desde el gobierno para evitar que esa persona a quien se le dé el predio salga de ella de la noche a la mañana. Tienen que haber unas condiciones. Por último, David Martínez habla sobre la juventud y el movimiento sindical. Él hace un llamado a fortalecer los espacios de formación política para transformar no solo el sindicalismo en sí, sino la realidad del país, pues desde su mirada es preciso profundizar en la ideología sindical y afianzar los procesos políticos y democráticos para tener relaciones laborales más justas. Digamos que la juventud de hoy no es la de ayer. La juventud de hoy es muy fanática, porque es que las escuelas de estructuración sindical o de escuelas de formación política no son escuelas como las que antes se hacían. Y las escuelas de antes eran escuelas de 15 días, 20 días, un mes. Y las escuelas de antes eran escuelas internacionales. Entonces, esas épocas de los años 80, de los años 70 hasta los 90, por toda esta corrupción, por toda esa violencia estatal construida, digamos, emancipada desde la extrema derecha, logró que la juventud de hoy por hoy se haya levantado al medio del conflicto y por lo tanto se perdió como el carácter, la oportunidad de poder estudiar y sindicalizarse. Yo que tengo experiencia o que por lo poco que conozco, es muy poca la juventud que hoy por hoy quiere sindicalizarse, casi que ni quiere organizarse. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que llamamos el impacto social en el marco del paro nacional, de las primeras líneas, eso es más, creo que nosotros hemos dicho ni siquiera el sindicalismo o los sindicatos fuimos los anfitriones de la movilización. Fue porque algo salió así por lo del tema de la reforma tributaria que el gobierno Duque quiso hacer y que nos afectaba el bolsillo a todo el mundo. Pero si ustedes pueden a mirar, muchos de esos muchachos no tienen la formación política que nosotros requeríamos o queremos que sea. Entonces, nosotros lo podemos decir desde el sindicato de base. La mayoría de los sindicalizados, hoy por hoy, en cualquier sindicato que tú vayas, la mayoría son mayores de 35 hacia arriba. De 35 hacia abajo no son mayoritariamente sindicalizados. ¿Por qué? Por la falta de oportunidad y porque las empresas patronales han cooptado
el derecho de poderse sindicalizar en una empresa. Y en lugar de dar esa oportunidad, según el código de la OIT, más bien los expulsan, los echan de su trabajo, porque sindicalizarse en una empresa, llámese de Ecopetrol, llámese de La Palma, o llámese de Caucho, qué sé yo, es un factor que para ellos no les permite desarrollar al seno de su industria. Pueden conocer más sobre la historia de vida de David Martínez en la segunda edición de AILTV, la cual fue publicada el 8 de mayo pasado en nuestro canal de YouTube. Las y los invitamos a verla y dejar sus comentarios. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.